Hola, bienvenidos. En esta oportunidad quiero volver sobre el tema de la teoría electromagnética. Hay muchos libros al respecto y he presentado algunos en videos previos. Me gustaría recordar principalmente el texto muy famoso, muy conocido, de John David Jackson. Pero en esta ocasión no quiero tratar de temas contemporáneos, ya que en este canal nos gusta hablar del pasado, porque el pasado es muy entretenido. Independientemente de si nos sirve para algo en el presente, ciertamente el pasado es muy entretenido. Y hoy quiero hablar de libros de electricidad de hace 100 años. Y hace 100 años, o poco más, la teoría que dominaba todos los tratados de electricidad era la teoría del éter. Así como hoy día la teoría que domina la mayoría de los tratados de electricidad y la forma en cómo entendemos el mundo es la teoría especial de la relatividad. En cierto sentido, la teoría especial de la relatividad viene a desplazar la teoría del éter porque demuestra que es posible construir una teoría de los fenómenos eléctricos sin tener en consideración un medio que llene el espacio entre ellos. Y en lugar de un medio que llene el espacio, se inventan algo que se llama campo. Y el campo es autosubsistente. ¿Qué quiere decir que sea autosubsistente? Bueno, una analogía nos puede servir para entender qué quiere decir esto. Cuando nosotros vemos el agua y arrojamos una piedra, la piedra es una perturbación y las olas que se forman son, digámoslo así, el campo de velocidades. Si hacemos una analogía, podemos pensar que esa piedra que arrojamos, masiva, va a producir en este caso una respuesta del medio. El medio es el que responde y el que genera las olas. En el caso electromagnético, podemos imaginarnos que el elemento perturbador es la presencia de una carga y el objeto perturbado es algo que llamamos el éter. Llena el espacio de actividad y cuando hay una carga presente se tensa el éter y produce eso que Faraday llamaba líneas de fuerza. Bien, esa es más o menos la idea del éter. Ahora quitemos el éter, dejemos solamente la influencia. Es decir, supongamos que en el espacio, si es que podemos pensar algo así, que el espacio está vacío, y que solamente está lleno de algo que llamamos campo, que no depende de un sustrato. Quitamos el sustrato. El éter es como el sustrato donde va a moverse la perturbación. Quitamos ese sustrato y solamente nos queda la perturbación. No sabemos qué hay atrás de ella, quizá nada. Quizá precisamente porque Einstein, cuando escribe ese artículo de 1905, está todavía bajo la influencia de Mach, no tengamos que preguntarnos qué hay debajo, porque el éter es precisamente ese tipo de cosas metafísicas que Mach quiere desaparecer. Y ciertamente lo logró Einstein, no Mach. Bien, pero los libros de texto son el lugar donde se lucha por las nuevas mentes y esas nuevas mentes en muchos lugares siguieron siendo adiestradas de una u otra forma en el éter, a pesar de que Einstein nos dijera que es innecesario. Voy a presentar unos libros donde esta concepción domina, incluso voy a presentar uno donde lo que domina es la concepción de la teoría de los dos fluidos. La teoría de los dos fluidos, muy interesante. Las matemáticas de todos estos libros son avanzadas, bueno, avanzadas para el tiempo en el que fueron escritos. La teoría del potencial, las ecuaciones de Laplace, las ecuaciones de Poisson, las ecuaciones de D'Alembert, todas ellas con sus soluciones, las soluciones retardadas, las soluciones instantáneas, etcétera. No tiene ningún caso hablar de las soluciones retardadas en la idea de una electrodinámica de acción a distancia, pero sí tiene mucha importancia hablar de las soluciones retardadas en una electrodinámica donde no hay acción a distancia instantánea, sino que no existen planos de simultaneidad, sino que existe siempre un retardo, una correlación entre diferentes momentos de tiempo. Bien, vamos a los libros que quiero presentar, ya estuvo mucho de introducción. El primero es uno de Leibniz. Leibniz, esta es la segunda edición, se titula La teoría de la electricidad de Leibniz. Es un libro de 1926, apenas va a cumplir 100 años, apenas en unos años más. La teoría de la electricidad de Leibniz. Sucede que esta es la segunda edición, la primera edición se publicó antes
Y si bien esta no cae dentro de mi criterio que dije ahora de 100 años, la anterior sí, la que publicó en 1918, eso nos lo dice en el prefacio. La de 1918 también se consigue fácilmente, esta yo la compré en una librería y me costó pues casi nada esta edición, la segunda edición. Y donde nos va a hablar del éter, aunque quizá no por nombre, es cuando nos expone la teoría del dieléctrico, la teoría del dieléctrico. De hecho, en el capítulo 2 está la teoría del dieléctrico. Aquí se puede ver el título, teoría del dieléctrico. El dieléctrico es otro nombre que utilizan algunos autores para referirse al éter. Aquí en una nota a pie de página, Libens cita un libro que no tiene miedo de las palabras y que ciertamente utiliza ese nombre, éter. Es el libro, el artículo Éter de Joseph Larmor en la Enciclopedia Británica de 1911 y también el libro Éter y Materia del mismo autor, Joseph Larmor. Comentaré de Joseph Larmor en otro video porque es muy interesante la teoría eléctrica de Joseph Larmor. Hoy día olvidada, por supuesto, junto con la teoría de Maculach. Que bueno, muchas veces uno puede decir esas teorías hacen bien en estar olvidadas. Tenían demasiados problemas. Entonces, en este capítulo, que es el capítulo 2, nos dice lo siguiente. El punto de vista moderno respecto de la teoría eléctrica, de acuerdo a la cual la hipótesis de la transmisión directa de las influencias físicas expresa solamente parte de los hechos, es decir, el punto de vista moderno de esta época, 1918, es que la idea de la transmisión por acción a distancia solamente expresa parte de los hechos. No es todo, hay algo más. Ese algo más se va a llamar éter. ¿Por qué lo reitero tanto? Porque hoy día ya no se habla de eso. Hoy día la teoría especial de la relatividad es el sustituto de este tipo de razonamientos, pero es maravilloso leerlos en los libros y hay que saber interpretarlos, dice uno, interpretarlos. Eh, dice así, es que todo el espacio está lleno con actividad física y que la influencia que pasa de un cuerpo a otro cuerpo B lo hace a través de un proceso dinámico que ocurre en la región entre estos dos cuerpos. Y aunque esta región parezca ser solamente espacio vacío a nuestros ojos, en realidad está llena de actividad. Y no le dice éter, pero luego va a hablar de las ideas de Faraday a continuación de este párrafo. Las ideas de Faraday, porque a final de cuentas, la teoría del éter es la teoría original de Maxwell Faraday, aunque hoy día casi todo el mundo toma el punto de vista machiano expresado por Heinrich Hertz. La teoría de Maxwell son las ecuaciones de Maxwell y no nada más, y no más, y no más. Todas esas interpretaciones, que el éter y que el dieléctrico, eso está de más. Lo importante son las ecuaciones de Maxwell. Bien, libro de Libens, muy buen libro. Hay que buscarlo y hay que leerlo. Ahora les voy a presentar otro que tiene una ambición superior a Libens, una ambición didáctico, pedagógica y de transformación de la juventud. Este tratado de teoría de la electricidad y el magnetismo por Arthur Gordon Webster. Arthur Gordon Webster. Arthur Gordon Webster tiene otros dos libros, al menos que yo sepa, y no sé mucho, así es que no me crean. Tiene otros dos libros, al menos, también son muy interesantes, uno sobre ecuaciones diferenciales parciales y otro sobre mecánica. El libro de mecánica de Arthur Gordon Webster a mí me resultó muy interesante porque recordarán que en un video previo de hace un año o más, donde hablaba de la teoría de perturbaciones, demostraba o trataba de demostrar, creo que sí lo logré, el teorema de Hamilton, el teorema de la transformación de Jacobi a las variables perturbadas, lo demostraba con ayuda de la función generadora. Arthur Gordon Webster lo hizo en su libro sobre mecánica. Y precisamente cuando encontré ese libro me di cuenta, oh, no soy tan original como pienso, ya todo está en los libros. Como diría Borges,
hablar es incurrir en tautologías. Pero bueno, dejemos eso. Vamos, este libro tiene una intención muchísimo más ambiciosa que los anteriores porque pretende iluminar a la juventud, llevarla paso a paso hasta el conocimiento de la electricidad. Y en este libro, así de grueso como lo ven, es grueso no porque todo hable de electricidad, sino porque empieza desde el principio, desde la teoría de los números reales, la integral de Riemann, la teoría mecánica de Hamilton para concluir en la teoría de la electricidad. Es un intento de demostrarnos cómo la teoría de la electricidad es la consecuencia lógica de un desarrollo matemático de la mecánica. Es una suerte de teoría mecánica de la electricidad embosada, embosada. Entonces el primer capítulo del libro, como ya les dije, aquí se los pongo para que vean que sí se titula así, la teoría de la electricidad y el magnetismo por Arthur Gordon Webster. Arthur Gordon Webster. El señor Webster, entonces, en el primer capítulo, nos dice, bueno, en el prefacio nos dice algo que, bueno, nos van a decir casi todos los autores que tienen esas intenciones pedagógicas. Nos dice, desafortunadamente es el caso que los graduados de nuestras escuelas americanas, dice American College, escuelas americanas, están generalmente insuficientemente preparados en los asuntos de las matemáticas necesarias para lograr dominar el tema o los temas de la física matemática. De hecho, yo conozco solamente 3 libros de texto de cálculo en inglés, los de Greenhill, Williamson. El de Williamson ya se los he presentado en alguna ocasión, el libro, son 2 libritos de texto de Williamson, y Bierly, que dan un tratamiento del teorema de Green. Por eso nos dice, por estas deficiencias, él va a hablar desde el principio de todos estos temas. Su capítulo 1 se titula precisamente Número. ¿Qué libro de electricidad empieza desde este punto? No otro que yo sepa, pero bueno, capítulo 1, Número. Y así va a avanzar Arthur Gordon Webster desde el número, las variables y funciones, las integrales definidas de Riemann y de Cauchy. Nos va a hablar de las funciones de variable compleja, va a llegar al trabajo y a la energía, va a hablar de los principios de la mecánica, de unidades y dimensiones, del principio de Hamilton, de los sistemas cíclicos, un tema muy importante en esa época, los sistemas cíclicos de Helmholtz. Los sistemas cíclicos de Helmholtz, muy importantes. ¿Dónde más los tratan? En muchos tratados de mecánica no los tratan, en los de Gordon Webster sí. Después de los sistemas cíclicos vamos a la teoría del potencial newtoniano y finalmente ya a hablar de la atracción de los elipsoides. Ya finalmente hasta por la página 250 va a empezar a hablar de los fenómenos eléctricos y va a tratar con todo lo que vimos, todo lo que nos enseñó el señor Gordon Webster, que es un erudito. Realmente es un libro delicioso para eruditos, se los recomiendo mucho más que el anterior, porque este libro sí tiene esas pretensiones de enseñarnos desde el principio las cosas. Y es, por supuesto, mucho más gordo que el de Leibniz. El de Leibniz es mucho más delgadito. Y los pueden ver juntos. Son más o menos, uno es Macmillan y otro es Cambridge University Press. Voy a presentar otro donde se habla de la teoría de la electricidad desde el punto de vista de la teoría de los dos fluidos, La teoría de los dos fluidos es diferente de la teoría del éter y es diferente de las teorías de la acción a distancia. La teoría de los dos fluidos, por supuesto, presupone la existencia de una suerte de fluido que está alrededor de nosotros, pero ese fluido tiene una cierta estructura, una estructura que da cuenta, según ellos, según estos teóricos de la teoría de los dos fluidos, da cuenta de la doble naturaleza de la electricidad, positiva y negativa. Se lo toman en serio, lo negativo no es para ellos la marca de una carencia, sino que es una sustancia negativa. Es este libro, es el volumen 1 de 2, este se titula La teoría matemática de la electricidad y el magnetismo de Watson y Burbury. A lo mejor muchos no conocen a Burbury.
a Burbury. Aquí les voy a poner el nombre de este señor, S.H. Burbury, la teoría matemática de la electricidad y el magnetismo. Ojalá no se desenfoque mucho mi cámara. La teoría matemática de la electricidad y el magnetismo de Watson y Burbury. Burbury es famoso, o debería de serlo, por la discusión que sostuvo con Boltzmann en las páginas de la revista Nature sobre la teoría cinética de los gases. De hecho, Burbury tiene un libro sobre la teoría cinética de los gases, en donde discute a profundidad la aproximación de Boltzmann y pone las objeciones típicas al teorema de H. Típicas, pero de eso no trato hoy. Entonces, este es el de la teoría matemática de la electricidad y el magnetismo, donde va a darle sustancia a todas las afirmaciones que hace con ayuda de la teoría de los dos fluidos. Va a presentar lo que se denomina la teoría de la inversión. Hoy día se denomina la teoría de la inversión, se le denomina teoría de imágenes. Teoría de imágenes. En realidad, aquí también en este libro, contrario a lo que nos dice, bueno, quizá lo que nos dice Gordon Webster es correcto si pensamos en los libros de cálculo, pero si pensamos en los libros de electricidad, no lo es. Este libro comienza, el capítulo 1 es acerca del teorema de Green, porque finalmente la teoría de la electricidad desarrolló mucho, sobre todo la teoría del potencial, y en principio se hablaba de funciones acíclicas y cíclicas y de regiones conexas y múltiplemente conexas. Pero bueno, vamos al último libro que quiero presentar hoy sobre teoría de la electricidad. Estos primeros tres que presenté, todos son muy interesantes, todos requieren de altas matemáticas. El que más me gusta, como ya dije, pero ¿quién soy yo para decirles que lean? Es el de Webster, pero este me pareció suficientemente interesante como para presentarnos. Es la electricidad y el magnetismo, Electricity and Magnetism, de Mascart y Joubert. Este es el tomo 1 de 2, un libro grande. El tomo 1 es la teoría de Mascart y Joubert, se los puedo enseñar. De Mascart y Joubert tiene los cantos adornados, no dorados, adornados, los cantos adornados. Trae aquí unos sellos en las, en las, en la, ¿cómo se llama? En esta que es una, originalmente eran de pasta suave. Para protegerlos, pues se les puso pasta dura, se les pusieron esos sellos. Este está rehecho, digámoslo así, en inglés rebinding. Los hispanistas nos deberíamos acordar cómo se dice eso en español. Entonces, lecciones sobre la electricidad y el magnetismo. Lecciones sobre la electricidad y el magnetismo de Mascart y Joubert. Tomo 1. Este libro va a tomar una posición muy machiana, muy de acuerdo con Hertz. Se va a desentender de las discusiones doctrinarias acerca de qué demonios sea el campo eléctrico, qué demonios sea el éter, y nos va a exponer la teoría de la electricidad y el magnetismo como una teoría matemática con una gran capacidad para explicar fenómenos. Hay un capítulo en este libro que trata del magnetismo terrestre. Es un capítulo no muy largo, pero muy interesante, donde se presenta prácticamente un resumen de un libro posterior de Mascart, que tratará precisamente del magnetismo terrestre. También trae un capítulo sobre óptica, que también viene a ser un resumen de el enorme trabajo de Mascart en 3 tomos, en un libro sobre óptica, en 3 tomos, de la óptica, bueno, de la óptica. Entonces, va a tratar también todo con ayuda de la teoría que diseñó Green, la teoría del potencial, pero este no va a empezar hablándonos de la teoría mecánica y de todas esas cosas. Nos va, incluso trae un capítulo, aparte de los que les mencioné, trae un capítulo donde nos habla de un tema que todavía sigue siendo muy actual. Todavía mucha gente lo considera un tema incluso novedoso. Es el capítulo, aquí lo tengo,
ya en la parte de electromagnetismo, porque el Señor habla primero de electricidad, después de magnetismo y después los une. El capítulo 7, fenómenos de inducción en los conductores no lineales. Fenómenos de inducción en los conductores no lineales. Capítulo 7 del libro de Mascart. No sé si se alcance a ver, pero de eso dice. Fenómenos de inducción, fenómenos no lineales en los circuitos de inducción, en los conductores no lineales. Entonces ya va a tratar de un tema donde van a surgir una serie de incluso ecuaciones no lineales. De hecho aquí hay una ecuación que se hará muy famosa después, pero no precisamente en esta teoría, sino en la teoría hidrodinámica, que es la ecuación de Burgers. La ecuación de Burgers aparece en la fenomenología de los conductores no lineales. Es todo por hoy. Espero que lo hayan disfrutado.